permito recordar a nuestros asistentes que el foro está siendo transmitido a través de streaming en la página http://mediastre.am/ahorro. Igualmente pueden seguirlo a través de Twitter en @forolatamga y los invitamos a interactuar usando la etiqueta numeral Foro Ahorro Latam. Damos inicio en la mañana de hoy realizando una corta referencia acerca de la dinámica a llevar a cabo en el único panel y en el debate propuesto para la agenda del día de hoy. El panel contará con un moderador quien se hará cargo de dar introducción al tema, dando paso a sus exposiciones. El moderador será veedor de los tiempos dispuestos para las intervenciones, el cual estará apoyado por el reloj ubicado al fondo del auditorio. En la segunda parte de la mañana se efectuará un debate de cierre del foro. La dinámica de este refiere de un moderador, quien hará la introducción, y el debate dará la palabra a los expertos mediante la formulación de preguntas orientadoras. A medida que se obtenga respuesta, el moderador consultará la opinión de los demás panelistas en aras de complementar las respuestas obtenidas. Es función del moderador cuidar del tiempo de las respuestas y controlar a los panelistas cuando la conversación suba de tono. El tiempo estimado para el debate es de 1 hora y 15 minutos. Posteriormente se iniciará una ronda de preguntas y opiniones del auditorio, donde los panelistas también tendrán la oportunidad de debatir las respuestas dadas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al moderador del panel, el doctor Giovanni Mendoza. Él es director de proyectos de la organización IED Vital. Él es economista especializado en gerencia y administración financiera. Es profesional certificado en herramientas de MicroSafe para investigaciones de mercados en innovación de microfinanzas para población rural, pobre y vulnerable. Ha tenido la oportunidad de ser facilitador de campo, coordinador de zona y actualmente gerencia proyectos de conformación de grupos de ahorro y crédito a nivel nacional. La temática de este panel se denomina los grupos de ahorro como plataforma para el mejoramiento de la calidad de vida. Lo acompaña la doctora Milagro del Carmen Maravilla. Ella es coordinadora del programa de ahorro y préstamo comunitario de Oxfam América Latam, El Salvador. Trabaja para Oxfam América como coordinadora del programa de ahorro y préstamo comunitario desde el 2007. Ha trabajado en el diseño de proyecto piloto, programa para la región Camexca. Trabaja conjuntamente con organizaciones copartes, monitoreo de programas. Anteriormente se desempeñó como oficial de programa. Asimismo, trabaja en programas de atención a pequeños productores de café y las finanzas comunitarias. Además, en monitoreo financiero, el programa conjunto de emergencias de OI en El Salvador. Tiene experiencia en la Asociación de Promotores Comunales de Salvadoreños, APROXAL. Fue subdirectora de supervisión de coordinadores de programa. Trabajó en la definición del plan estratégico en equipo, en la elaboración del plan anual cooperativo, el monitoreo de proyectos, la elaboración de reportes y la contratación de consultores y la representación institucional por delegaciones. La segunda panelista es la doctora Eliana Restrepo Chevair. Ella es vicepresidente de conocimiento e innovación de la Fundación Plan. Ella es psicóloga, es máster en psicología comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana y es especialista en investigación y evaluación. Actualmente es vicepresidente de conocimiento e innovación de la Fundación Plan, donde se desarrollan proyectos de alto impacto para la empleabilidad juvenil y la educación financiera para la niñez y la comunidad más vulnerable, con énfasis en derechos y género. Cuenta con una experiencia en programas de desarrollo social económico por más de 25 años. Trabajó durante 13 años en Acción Internacional como directora senior del programa de desarrollo empresarial. Asimismo, participa en este panel el doctor Carlos Alberto Cáceres Soto. Él es director ejecutivo de la Corporación Medios de Vida y Microfinanzas Vital. Es ingeniero con especialización en gerencia de mercados y gerencia de proyectos. Tiene diplomados en finanzas avanzadas y CRM, marketing relacional. Tiene una experiencia de 23 años en la dirección de programas de comercio y distribución masiva en zonas rurales, desde luego gestionando equipos comerciales y de sistemas de microdistribución a través de las franquicias.
Desde el año 2007 participa en la definición de estrategias y coordinación de proyectos enfocados a innovaciones en la oferta de servicios de microfinanzas y desarrollo comunitario en proyectos de microfinanzas para el desarrollo. Estas nuevas tecnologías en programas de desarrollo y gestión de conocimiento, microfranquicias rurales. Dirige las operaciones de conformación de grupos de ahorro y los proyectos de innovación orientados a la generación de ingresos, aplicaciones de tecnología móvil e inclusión financiera con población de bajos ingresos. El último panelista que nos acompaña esta mañana en el desarrollo del tema es el doctor David Panetta. Él es director ejecutivo de International Development Consultants, LGP. Él es economista, es consultor experto en el diseño, además en la implementación y evaluación de programas de microfinanzas comunitarias. Su organización ofrece asistencia técnica a instituciones locales e internacionales que promuevan las microfinanzas comunitarias. Lideró el levantamiento de programas de grupos de ahorro con aproximadamente 500,000 participantes en 20 países en África, Asia y Latinoamérica. Coordinó el desarrollo del programa de grupos de ahorro de la Fundación Aga Khan entre el 2009 y el 2012. Estableció 7 programas nacionales con una cobertura actual de aproximadamente 230,000 participantes. En el año 2011 coordinó el desarrollo de la plataforma de gestión del conocimiento de los grupos de ahorro y los estándares de medición de desempeño del sector. Sean ustedes bienvenidos a este su auditorio. Bueno, buenos días a todas y a todos. Nuevamente bienvenidos a este foro latinoamericano de grupos de ahorro y crédito. Ya nos queda un poquito para terminar este evento, en el cual aprovechamos nuevamente para decirles que el equipo de IDD Vital y Banca Las Oportunidades realmente se han sentido muy orgullosos y muy satisfechos de poderlos recibir y atender. Espero que han sido muy bien atendidos. El panel, como tal, digamos, tiene una variación con los otros paneles. Tenemos 4 panelistas, el tiempo es muy corto, mi labor aquí es amargarles la existencia. No los puedo dejar que se me pasen mucho de tiempo, entonces pedirle a los expositores que por favor respeten el tiempo. Voy a romper un poquito el protocolo, voy a pedir que nos pongamos de pie un segundo. El día de ayer se nos fue un ser humano increíble, aportó mucho a esta sociedad, a la sociedad contemporánea, a esta sociedad moderna. Ojalá se repitan seres como él. Nelson Mandela partió el día de ayer y en lugar de un minuto de silencio lo que voy a pedir es que todos demos un aplauso para celebrar esa existencia de Nelson Mandela. Se merecen más aplausos, pero el tiempo es corto. Pueden tomar asiento. Bueno, el panel que nos convoca, muy interesante. Tenemos, creo que, unos expertos que nos van a poder también ayudar a dilucidar temas que tienen que ver con la multidimensionalidad de la pobreza. Los grupos ayudan mucho. Quienes trabajamos en este tema siempre estamos encantados con sus resultados, pero siempre nos damos cuenta que faltan cosas, ¿no? Siempre hay más cosas por hacer. Entonces creo que el panel nos puede dar unas luces muy interesantes para saber cómo la plataforma de grupos de ahorro y crédito se puede integrar a otras iniciativas y a partir de ahí acelerar ese impacto que estamos buscando. La pobreza, estimados colegas, amigos, compañeros que están aquí, tiene que terminar algún día. Nuestro trabajo ojalá termine muy pronto, porque eso indica que de pronto no hay tantos pobres en el mundo. Y creo que de estas alianzas, de lo que puedan hacer las instituciones y de las, digamos, diferentes visiones cuando se unen y puedan llegar a las comunidades, hay un paso muy interesante. Entonces, sin más largas, invito por favor a nuestra compañera Milagros Maravilla de Oxfam América.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer a los organizadores de este foro por la oportunidad de participar de este espacio de aprendizaje, pero también por la posibilidad de compartir con ustedes esta experiencia que estamos desarrollando desde OCFAN, desde el programa de ahorro y préstamo comunitario, en el tema de la sostenibilidad de los grupos de ahorro en Centroamérica. Primero quiero decir que OCFAN es una organización basada en los derechos considerando a las mujeres sobre todo, considerando que los derechos son fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas, que tienen derecho a medios de vida seguros, con acceso a recursos necesarios para su trabajo y para el desarrollo de habilidades para producir suficiente para satisfacer sus necesidades. Con esta visión, OCFAN trabaja con socios locales. Los socios locales son organizaciones de desarrollo y organizaciones de base que cuentan con reconocimiento de la población local y que tienen capacidad para rendir cuentas, no solo a aquellos a quienes les dan los recursos para su funcionamiento, sino también con capacidad de rendir cuentas para la población para la quien trabajan. También se establecen alianzas con entidades gubernamentales, como el caso del Ministerio de Agricultura en El Salvador, donde tenemos un convenio que lo hemos renovado por 3 años, desarrollando grupos de ahorro en esta alianza. Hemos trabajado con ahorro comunitario en El Salvador desde 2007 y en 2010 en Guatemala, con una proyección inicial de 3 años. Usualmente cuando empezamos a trabajar en una región permanecemos 3 años organizando, formando grupos de ahorro. La orientación es hacia mujeres rurales y mujeres indígenas, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida. Consideramos entonces ahorro comunitario como una alternativa de inclusión financiera, pero sobre todo como un medio para la organización y para el empoderamiento de las mujeres rurales y de las mujeres indígenas. Hemos trabajado desde el inicio con una visión de género, con un enfoque de género, y para ello nos hemos aliado con las especialistas. Iniciamos trabajando en El Salvador con una organización feminista, este es el símbolo de las Mélidas, el que aparece ahí, quienes se encargaron desde su conocimiento y desde su práctica en la formación del equipo de promotoras comunitarias que OCFAN contrató para el desarrollo de los grupos de ahorro. Este es el trabajo que hemos realizado. Estamos presentando como Centroamérica, pero trabajamos en 2 países, Guatemala y El Salvador, y hemos formado en poco más de 5 años alrededor de 1000 grupos con 18.500 socias y socios. Aunque el enfoque es hacia mujeres, también hay un 20% de hombres, sobre todo hombres jóvenes en grupos mixtos. Ha contribuido también para lograr este número, además del equipo de promotoras contratadas por el proyecto, un equipo de voluntarias que se han ido incorporando gradualmente a medida que se van desarrollando los ciclos de ahorro, a medida que se van haciendo el cierre de ciclos, y ellas van comprendiendo la metodología, entendiéndola, aceptándola y aceptando también su compromiso para replicar con otras mujeres de sus comunidades, se han ido convirtiendo en voluntarias. Esto ha sido un poco más fácil en Guatemala. En El Salvador no hay mucha experiencia de voluntariado. El voluntariado ha surgido cuando hemos terminado con el proyecto. Después de los 3 años de intervención con el proyecto, las mujeres que han estado trabajando como promotoras comunitarias se han quedado en calidad de voluntarias. Los círculos rojos son los lugares donde hemos trabajado hasta ahora. Vamos a ver si me funciona. Ay, no. ¿Cómo funciona? No puedo usar el puntero. Bueno, los círculos rojos son los lugares donde hemos trabajado durante los 3 años. Lo tengo al revés. Bueno, pequeña diferencia, por eso no funcionaba, pero tampoco ahora me funciona.
No, que sigo cambiándola, mejor sin puntero. Perdón. Decía, los círculos rojos son los lugares donde hemos trabajado y empezamos trabajando en Chalatenango, que es este círculo de arriba, y es sobre la experiencia de Chalatenango, sobre la que hemos ido construyendo algunos elementos que consideramos que son claves para la sostenibilidad. Y el elemento clave de la sostenibilidad son precisamente las mujeres rurales. En los círculos amarillos es la proyección de trabajo para los próximos 3 años. Tenemos aquí una contribución del FOMIN, del BID, que nos va a acompañar en esta nueva etapa, con la que estamos buscando llegar a 15,000 nuevas socias para sumar a 2016 alrededor de 3,500 socias. Y probablemente algunos, este está más fácil, hoy sí. Llegar a esta cantidad de población. Entonces, esta cantidad de mujeres que están organizadas en los grupos de ahorro tienen la posibilidad de acceso a financiamiento, y estos son datos a noviembre del 2013, tienen ahorros acumulados de 593,600, casi $600,000 en las 1,000 cajitas. Han colocado en préstamos un 60% y reportan una rentabilidad del 6 al 10%. Una vez que terminamos los 3 años de intervención, de organización de los grupos de ahorro, empezamos, o un poco antes, empezamos a plantearnos el tema de la sostenibilidad. ¿Qué va a pasar cuando finalice el proyecto? ¿Qué pasa cuando se terminen los fondos? ¿Qué pasa cuando ya las promotoras no reciban un ingreso? Entonces hicimos una discusión con las organizaciones, con las comunidades y al interior de Oxfam mismo para establecer algunos mecanismos de continuidad. Y uno de los mecanismos que se discutieron fue la articulación de los grupos consolidados entre sí, la formación de redes a nivel comunitario y a nivel municipal de los grupos de ahorro, como una forma de fortalecimiento, como una forma de apoyo mutuo. Otra de los mecanismos fue lo que llamamos el ahorro comunitario plus, y desarrollamos un pequeño piloto con tres componentes, estos acordados con las mismas participantes. Y dijeron cuáles son como esos elementos que pueden contribuir a la sostenibilidad. Ellos decían, bueno, queremos tener un poco más de seguridad alimentaria, queremos el desarrollo de iniciativas económicas, pero sobre todo tenían muy claro que querían tener un rol más visible y más determinante. Y entonces se planteó el tema también de la participación ciudadana. En el tema de seguridad alimentaria, entonces, a través de la producción de los pequeños huertos, de granjas de aves de corral, las mujeres aprendieron un poco más sobre el tema de la agricultura. También se discutió la problemática de la agricultura como tal, y con mujeres que tenían una práctica de cultivo durante toda su vida, se formó una red de replicadoras agrícolas, de 15 replicadoras agrícolas que también acompañaban a otras vecinas para formar sus propios huertos. Vendieron las mujeres mientras duró el proyecto, hicieron la venta de excedentes, organizaron pequeños mercados comunitarios en los que, además de recibir unos ingresos, tuvieron la práctica y el aprendizaje de cómo realizar actividades colectivas para beneficio de ellas mismas. Lo otro que se desarrolló fue el establecimiento de negocios, y aquí aprovechamos que en el 2010 el gobierno de El Salvador, como parte de su programa de alivio a la crisis económica, abrió un programa de uniformes y útiles y escolares gratuitos para las escuelas públicas. Entonces las mujeres, como ya estaban organizadas, tenían algunos recursos, fácilmente se organizaron en su comunidad para identificar quiénes eran las que tenían las habilidades, quienes tenían un equipo, una máquina de coser. También buscaron en proyectos colectivos que antes habían tenido donación comunitaria, buscaron dónde había equipo, los repararon y lo pusieron a funcionar. De esa manera se organizaron 8 grupos para la producción de uniformes escolares, y lograron ellas producir alrededor de 5,000 uniformes para 33 escuelas de su comunidad. Esto fue en el departamento de Chalatenango.
¿Qué más? Y el otro componente era la participación ciudadana. En la participación ciudadana se buscaron aliados también, quienes tuvieran desarrollado ya un pensum, que es lo que implica la formación ciudadana. Las mujeres conocieron sobre el Código Municipal, conocieron sobre leyes que están relacionadas con sus derechos, la ley de la no violencia contra las mujeres, y esto en El Salvador se dio con una organización aliada, y en el caso de Guatemala se trabajó con una de las mismas organizaciones socias del programa de ahorro comunitario, que tiene ya desarrollado un programa de participación ciudadana. Entonces, el otro componente era para la sostenibilidad, la participación de las mujeres rurales e indígenas, el tema del empoderamiento, considerando como parte del empoderamiento el que las mujeres se reconocen como portadoras de derechos, se reconocen como partícipes dentro de la vida de su comunidad y se reconocen también como receptoras de las funciones de las instituciones públicas que están en sus municipios y que están al servicio de la comunidad. Las redes locales se formaron en Chalatenango, 21 redes locales que incorporan al 85% de las mujeres que están organizadas en grupos de ahorro comunitario. Se generó, como decía previamente, el voluntariado, las personas que trabajaban de manera que se les pagaba un salario, luego se convirtieron en voluntarias, y están dando seguimiento hasta la fecha. Este fue un programa que terminamos en 2010 en Chalatenango. Están dando continuidad, están dando asesoría, están apoyando a las mujeres cuando les llaman para alguna asistencia, para resolver algunos problemas, o también para apoyo cuando quieren formar grupos nuevos. Cuando hay demanda de formación de grupos nuevos, ellas van y apoyan a las mujeres. Lo otro es que con este conocimiento de ¿qué pueden hacer ellas? Conociendo cuáles son sus derechos y conociendo cuáles son las obligaciones de las organizaciones públicas, se están legalizando en organizaciones para la gestión local. Hay 12 organizaciones que están legalizadas, las reconocen las alcaldías municipales, y con ese respaldo ellas van y gestionan recursos, hacen gestión local con el Ministerio de Agricultura para la búsqueda de asistencia técnica o para la provisión de semillas, de manera que esos huertos que se generaron con el piloto, a la fecha, por lo menos de 300 huertos que se financiaron, se mantienen 260, pero que ellas han podido continuarlo buscando este tipo de apoyo. También la búsqueda del cumplimiento de las leyes y de las ordenanzas municipales. Hay aquí, por ley, cada uno de los municipios debe tener una unidad de la mujer, y entonces las mujeres participando en los cabildos municipales demandan por que esta unidad de la mujer se exista en cada uno de sus municipios, y también que sean escuchadas las propuestas que ellas tienen. Durante la capacitación que tuvieron en participación ciudadana, ellas fueron construyendo una propuesta de agenda desde las mujeres rurales. Entonces ya tienen definido cuáles son los temas en los que ellas quieren avanzar o en los que ellas consideran que deberían de recibir apoyo, tanto sobre todo de instancias gubernamentales, pero también en la búsqueda de apoyo de las instancias privadas. Esto es donde tenemos menos experiencia. Consideramos estos entonces como retos para la sostenibilidad. Esto es con lo que nos hemos encontrado. Primero, una visión inicial de proyecto de corto plazo desde las organizaciones locales. Las organizaciones se comprometían inicialmente mientras había plata para el proyecto, pero decían, bueno, este es el compromiso que tenemos con ustedes, esto es lo que dice el documento que hemos firmado con ustedes, podemos comprometernos a lo que hemos firmado. Pero sin embargo, como ya había una generación de liderazgo, discusión con las mujeres, entonces ya había otro punto de vista desde el interior de la organización, y era un poco, no, hay un compromiso de continuidad, pero que es un compromiso que debe ser asumido, ya no con todos los recursos que implica un proyecto, porque no teníamos los fondos suficientes para continuar de manera indefinida, pero sí poder hacer algunas acciones a partir de las capacidades que ya estaban desarrolladas.
Luego la escala, el término de la escala, son 18.500 de lo que hemos podido llegar con los recursos, pero también con el voluntariado, o sea que la escala ha estado determinada a los recursos y al voluntariado. No hemos tenido posibilidad para crecer más. En cuanto a las iniciativas agrícolas y de emprendedurismo, consideramos que requieren más acompañamiento. Sí hemos tenido algunas experiencias que han sido exitosas, pero también hay sus experiencias, que de lo que menos se habla, son las experiencias que no han resultado tan bien, que aparte del aprendizaje, pues no han tenido ninguna generación de ingresos. Luego, en relación a las relaciones equitativas de género, esto es algo que se ha ido discutiendo a nivel de las organizaciones y a nivel de las comunidades. Las mujeres están siempre negociando en los diferentes espacios, en el ámbito privado, pero también en el ámbito de sus organizaciones y a nivel comunitario. Algunos factores de éxito, creemos que debemos tener una visión inclusiva. Cuando llegamos con una intervención a una comunidad o a una región determinada, no llegamos a construir sobre cero, siempre hay capacidades ahí desarrolladas. Aquí la clave es reconocer cuáles son las capacidades que están ya desarrolladas en la comunidad y construir con ellas y a partir de ellas, con esa visión de inclusión. Lo otro que creemos que es determinante para el éxito es el aprendizaje entre pares, aprendizaje entre las organizaciones que tienen una determinada expertise en un área, en particular cómo ponerla al servicio de otras organizaciones, cómo trabajar con una visión de complementariedad. Y también entre pares, las mujeres de los grupos de ahorro de una región comparten qué es lo que les está funcionando bien con otras que tienen otro tipo de aprendizaje. Luego el empoderamiento y la organización de las mujeres, esto es clave. Esta es la parte central que nosotros consideramos que es el punto de sostenibilidad para estas iniciativas. Donde las mujeres demuestran autonomía y apropiación de la metodología misma, pero también de la toma de decisiones, de poder emitir su opinión y su voz. Y hemos considerado aquí un poco también a futuro trabajar un poco más con grupos mixtos de jóvenes, sobre todo jóvenes que aún no han establecido una relación de pareja, jóvenes que aún están en la búsqueda de opciones para la vida, son más accesibles para poder entender el tema de la equidad de género, el tema de compartir la carga doméstica, el tema del respeto hacia las mujeres, el tema de los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres. Luego, y la política de alianzas que nos pueda permitir un mayor acceso a recursos y una mayor influencia en una misma dirección, que al final el compromiso que buscamos es el impacto en las comunidades para las cuales estamos trabajando. Y luego el contar con especialistas, no pretender que podemos hacer de todo, todos de todo. Siempre hay alguien que lo sabe hacer bien, que lo sabe hacer mejor. Entonces contar con esas alianzas y con esa complementariedad. Estos son algunos de los socios y algunas de las organizaciones con las que coordinamos trabajo. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala es la que da la formación en participación ciudadana. El IDEMU en El Salvador es con quien trabajamos el tema de la formación de género, y esta es la firma de la alianza con el Ministerio de Agricultura. Con quien estamos hablando para un próximo periodo sobre cómo trabajar de manera coordinada con un programa que tienen a nivel nacional que se llama Amanecer Rural. Queremos trabajar de manera conjunta, hay apertura por parte del Ministerio, sobre todo porque con esta pequeña experiencia que tenemos desarrollada hasta ahora, se tuvo un buen resultado. Este año, el FIDA, que es la instancia financiadora para los programas de agricultura, seleccionó la experiencia de los grupos de ahorro comunitario como la mejor experiencia de género a nivel latinoamericano. Entonces eso ha sido muy valioso también para la visibilización y para la negociación. El Ministerio entonces ahora está interesado en poder llevar el trabajo a una escala mayor. Bueno, pero el próximo año hay elecciones, no sabemos cómo va a estar la continuidad. Es un factor externo que no controlamos. En términos de proyección, tenemos, decía al inicio, el apoyo del FOMIN, del BID, y estamos buscando profundizar un plan de sostenibilidad. Ya hemos tenido discusiones sobre la sostenibilidad, alguna práctica en relación a la sostenibilidad, pero queremos profundizar en un plan de sostenibilidad
en alianza con socios y con actores y actoras locales. Y hay más que se quieran incluir, por supuesto, estamos abiertos para poder hacer una discusión más amplia. Luego, el crecimiento y profundización de las estrategias con las que ya hemos trabajado. La vinculación también, este es un reto grande para nosotros, es algo que no lo hemos trabajado. La vinculación de los grupos de ahorro al sistema formal y el tema de la bancarización está en la mesa para discutir, para abordar, para trabajar. Y luego, por supuesto, el que las mujeres sigan participando de una manera activa e informadas, con conocimiento de sus derechos y sus posibilidades. Estos son los cooperantes y aliados que han hecho posible el que hayamos podido desarrollar esta experiencia. Esta es la Fundación Link Foundation, fue una de las primeras que nos dio su aporte para el trabajo en Chalatenango, la Fundación FAJU, Visa y la Fundación Bill y Melinda Gates, con los que hemos trabajado en Guatemala, y Freedom from Hunger, con quienes hemos desarrollado los materiales educativos, con quienes se han hecho los pilotajes, los ajustes, tanto en El Salvador como en Guatemala. Y luego tenemos aquí la firma de un nuevo convenio con el FOMIN, con el BID, para los próximos 3 años. Y finalmente, estos son algunos de los testimonios que las mujeres dan en relación a sus experiencias, que están mejor elaborados, mejor descritos, pero que son los mismos mensajes, los mismos testimonios que se presentaron el día de ayer. Bueno, esto es lo que queremos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros, por tu presentación. Ahora invitamos a la doctora Liana Restrepo, de Fundación Plan. Bueno, muchísimas gracias a los un buen presagio. Muchísimas gracias por la invitación a Plan Internacional y a la Fundación Plan en Colombia por tener la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Brevemente, pues ayer nuestro compañero John Schiller les contó lo que es Plan. Plan trabaja en 77 países en el mundo y en Colombia trabaja desde hace más de 55 años, especialmente en temas de derecho de niñez y derechos humanos, y con unos focos muy importantes que son la inclusión, la no discriminación, el enfoque de género y la base comunitaria como la posibilidad de desarrollo, todo esto centrado en la niñez. Quiero que se fijen en el título de la presentación que yo traje hoy, porque es muy diciente de la idea que yo les quiero dejar en sus corazones más que en sus mentes, que es conduciendo nuestros destinos. Si yo al final, si yo tuviera que resumir la presentación en 30 segundos, concluyendo qué es lo que ha logrado los programas de grupos de ahorro y crédito, es que al final las personas se den cuenta que ellas pueden construir su propio destino. Quisiera contarles que pues todos estos resultados que ha hecho Plan en Colombia, más o menos 8 años, no arrancan por los programas de ahorro y crédito, y es importante contarles el contexto para que entendamos que hay que generar unas condiciones iniciales
de confianza y un clima especial para que llegáramos a los grupos de ahorro y crédito, y ese fue uno de los primeros resultados que pudimos lograr. Hace 6, 7 años, después de que Colombia básicamente abandonó la banca comunal en los años 80, y también empezó a abandonar los grupos solidarios, que fueron los que rompieron los primeros paradigmas de que el pobre no podía, el pobre no pagaba, y que no podía tener el derecho del acceso al crédito. Después de ese gran esfuerzo que se hizo a nivel de Latinoamérica y mundial, con el tema de la sostenibilidad de las organizaciones empezó a moverse a otros nichos de mercado, dejando descuidado el trabajo con las poblaciones más vulnerables. Hace 8 años, en plan, nos decidimos que teníamos que reencauchar la banca comunal, dado que después de un estudio que hicimos donde encontramos con Alexandra de Subiría, Lilian de Rivas, que la población con la que nosotros trabajábamos estaba por debajo de línea de pobreza, y que básicamente era una población que antes que empezar nosotros a pensar en generar microempresa o emprendimientos muy productivos, lo que teníamos que lograr era la estabilización de los recursos, porque las personas que estaban por debajo de la línea de pobreza o que son muy grandes en Colombia y no alcanzan a recibir casi que el dólar día, de generar un dólar al día. Esta idea de la estabilización de los ingresos nos llevó a buscar nuevamente en la banca comunal la opción de que pudiéramos entrar a estos grupos más vulnerables y especialmente a poblaciones de personas en situación de desplazamiento, las cuales estaban por fuera del sector bancario porque son personas que migran permanentemente y pues no son un sujeto de crédito confiable dadas estas condiciones. No poseen tierra, ya la perdieron, etcétera. Entonces necesitábamos algo que nos permitiera empezar a apoyarnos sobre ese trabajo comunitario. Y es así como empezamos a buscar peces gordos, porque una de las políticas de plan es la incidencia en la política pública. O sea, este trabajo no es importante porque lo haga plan o porque lo hagan entidades aisladas, simplemente somos unos colaboradores, unos facilitadores, o sea, unos corresponsables de la garantía del derecho de la niñez y del desarrollo de las personas. Esto debe ser una política de gobierno, pero necesitábamos tener un ejemplo demostrativo y entonces nos fuimos a llamar distintas puertas, encontramos con una gran dificultad, pero nos encontramos un pez gordo al que logramos enamorar, y este pez gordo fue el Banco Mundial de la Mujer, Bucaramanga. Cauca, Popayán. Entonces, hicimos un fondo de capital de riesgo entre las dos organizaciones, pusimos unos dineros, había pues un poco de escepticismo, la fundación tuvo que empezar a hacer cambios importantes desde su junta directiva para pasar a bajar el nicho de atención de sus clientes y arrancamos con la banca comunal. El piloto fue exitoso y empezó a llamar la atención y gracias a Dios en ese momento también se estaba dando en el gobierno Banca de las Oportunidades toda una serie de movimientos también para presionar y para promover el tema de la banca comunal. Y es así que gracias a todos estos esfuerzos, la Banca de las Oportunidades, Plan y sus ensayos y otras organizaciones empezaron a generar esa red. Eso generó mucha confianza en las organizaciones que trabajamos en este tema, porque uno de los iniciales localidades donde nosotros trabajamos fue Chocó y Tumaco. Elegimos precisamente aquellos lugares donde podríamos fracasar, porque si lográbamos el éxito en aquellos lugares donde podíamos fracasar, podríamos tener éxito en los otros lugares con mucho más facilidad. Después de que los resultados empezaron a ser importantes y que los desplazados empezaron a ser atendidos y personas muy vulnerables que no tenían tenencia de tierra, empezamos a considerar con asesores como Alexandra que
el ahorro podría ser una posibilidad muy importante para empezar a trabajar, porque lo que nos dimos cuenta es que la banca, el Village Banking, no podía todavía bajar más de ese nicho de mercado, no podía atender a una población que no tenía emprendimiento y que también necesitaba entrar en esta ruta de desarrollo. Entonces fue cuando vino República Dominicana, Banca de las Oportunidades, distintos asesores internacionales, Hugh Allen, y nos convencimos que sí deberíamos de empezar lo que ya Plan a nivel en África y en Asia había logrado con más de 400.000 personas desde hace muchos años. Iniciamos entonces este programa de ahorro y estas bases de que sí era posible que las personas de muy bajo perfil económico pudieran arrancar, este programa tuviera éxito, pero arrancó también en la época de la caída de las pirámides. Y recuerdo que nosotros tenemos una alianza con RCN en Noticias, donde mostramos notas positivas sobre el desarrollo, donde me entrevistaron exactamente la semana que lanzábamos esto con Banco de las Oportunidades y preguntaban, ¿y cuál es el riesgo de este programa en este preciso momento en que están las pirámides de caída? Y yo me acuerdo que la bondad divina me lanzó la frase, el mayor riesgo que puede suceder es que la gente sea feliz. Y así fue, la gente fue feliz. Bueno, pero como sé que desde la teoría del aprendizaje y desde cualquier cosa que uno vaya a hacer comunitariamente, es muy importante preguntarse si algo va a tener éxito, tiene que partir de los preconceptos de las personas. Los preconceptos son esos paradigmas que hacen que que a veces los proyectos no evolucionen o que las personas no quieran cambiar de su mentalidad. Primera pregunta que nos hicimos es, ¿ahorran los colombianos? Y pues ustedes tendrán la respuesta, sabemos que ahorramos muy poco y las razones que fuimos encontrando en nuestras indagaciones con la población pues están en sus preconceptos. La gente que dice, los recursos económicos no alcanzan, si ahorro, reduzco el gasto diario de mi familia. Somos pobres y no tenemos el derecho al ahorro. Miren esta frase, somos pobres y no tenemos derecho al ahorro. De 100 en 100, ¿cuándo voy a juntar lo que necesito? O sea, tengo tan poco dinero que eso no vale la pena ni ahorrarlo. Hay satisfacciones que se vuelven necesidades, o sea, la hija hace la primera comunión y eso es una prioridad en mis gastos, luego el ahorro puede esperar. No sé cómo se ahorra, no tengo ni idea. Es que nosotros no podemos ver un peso en la mano. Ahorrar es un lujo. El ahorro se pierde con los bancos y si lo presto a los amigos, pierdo un amigo. Mejor solo que mal acompañado. Todo el tema de por qué asociarse en grupos. No sé cuándo voy a morir, entonces mejor me gasto lo que gano al día, así no me queda remordimiento. Los niños y las niñas no tienen plata, y menos para ahorrar. No son responsables para manejar el dinero. Eso también le decían a las personas en situación de pobreza hace 20 años. Bueno, si yo es que Giovanni no me dejó hacer un juego que tenía, que era el jueguito del ahorcado, pero voy a hacer una adivinanza y ustedes me dicen en dos frases qué es lo que yo, en tres frases, en una frase cuál es esa adivinanza. Si yo les pregunto, ¿cuál es ese fenómeno que nos acompaña en Latinoamérica, pero voy a hablar de los colombianos, que hace que se haga un Transmilenio a la mitad y le falten conexiones y vías, etcétera? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Corrupción. Ah, eso es fácil. Les voy a dar otra pista. ¿Qué hace que hagamos vías pequeñas y entonces la autopista se vuelva un camino y no se vuelva una autopista? ¿La visión? Ah, tampoco. Bueno, les voy a poner una más difícil. ¿Qué hace que cuando ustedes están enamorados digan, uy, me voy para esa cita, pero yo no le voy a demostrar todo lo que lo quiero o todo lo que la quiero, porque si no, me la monta? Entonces voy a ser más bien discreta. A ver.
Planeación, desconfianza, estrategia, no, supervivencia. Bueno, yo pienso que todo esto tiene que ver con 3 palabras: mentalidad de escasez. Eso es. Muy bien. En realidad es difícil ahorrar en Colombia, pues es que eso es una realidad. Hay desafíos económicos para que una persona con los ingresos que yo les comenté por debajo de la línea de pobreza pueda ahorrar. No existe una cultura del ahorro, pues no es un contenido que hace parte de la enseñanza de la edad escolar. Aquí, desde la primera infancia, debería enseñarse nociones matemáticas dedicadas a entender que el niño empieza a generar nociones financieras. No lo tenemos. Lo tenemos ya como una ley para la edad escolar, pero no lo estamos realmente implementando aún. La familia no ha adquirido hábitos de ahorro, por tanto los niños y las niñas no tienen modelos a observar. Pues si el papá no ahorra, al niño, ¿qué le va a ocurrir que ahorre? El consumo influye profundamente en la búsqueda de un estatus social y económico, por tanto adquirir bienes y servicios es una exigencia. Hay que tener el celular más actualizado, el equipo de sonido no sé qué, etcétera. Las personas han aprendido históricamente, y esto es lo más grave, a llamarse pobres. Viendo desde este prisma el mundo, como yo soy pobre, esa gente es muy pobre, produciendo un efecto demoledor en la capacidad de ver hacia adelante. Y en el autoestima, y como uno de los conceptos de la psicología social es la profecía que se autocumple, o el efecto Pigmalión, reproduce el ciclo de pobreza, mentalidad de escasez. ¿Qué nos dice todo esto? Pues desafíos: de cada 3 familias en Colombia, de cada 10 familias, solo 3 tienen la tendencia a ahorrar. ¿Y quiénes ahorran? Pues ahorran los que tienen plata, los de la pirámide, más de la punta de la pirámide, acuérdense que este es uno de los países más inequitativos del mundo, y de los que tienen 45 años en adelante, varios de los que estamos aquí. Según los datos del DANE, pues la gente, ¿en qué se gasta la plata? 42% en alimentación, servicios públicos, transporte, y el resto en consumo. Si comparamos Colombia con una potencia, 20%. En Colombia como país el ahorro es de 20% de todo lo que produce en el año, que es el superior a los países de América Latina. Imagínense el consuelo. También mentalidad de escasez, compararnos. En China como país y potencia mundial, el ahorro es 50% de lo que produce anualmente. ¿Acceden los colombianos a los servicios de ahorro? El 9%, pero solo lo hacen, abres cuentas solo para retirar su dinero y hacer pagos a terceros o reclamar un subsidio. ¿Cómo afecta todo esto diferencialmente? Pues también hay poblaciones mucho más afectadas sin estas capacidades, estas nociones instaladas. Los jóvenes, que son nuestro bono poblacional, no tienen acceso a servicios, a la recreación, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, en la forma como debería de ser. Perdóname, Eliana, tienes un video, ¿no? Sí. Te queda muy corto tiempo. Listo. Okay. No, y si no, entonces no presento el video. Okay. Y los jóvenes, especialmente las mujeres, 21% son más pobres, están desempleadas, más desempleadas que los jóvenes en el 12%. O sea, esta población está en la pitadora. Derrumbemos los preconceptos. Creemos que el primer logro de este programa fue derrumbar esos preconceptos. ¿Será posible o será un fracaso un programa de ahorro y crédito dada esta realidad a través de los grupos autogestionados? Pues no sería un fracaso. En las poblaciones más difíciles logramos que 12.900 personas a lo largo de estos 5 años continuos estén trabajando. Pero ¿saben qué logramos? Que los niños estén vinculados. Entonces empezamos a vincular las escuelas y a trabajar con ellos la población de niños, adolescentes y jóvenes y a incluirlos en este programa. Por tanto, hemos logrado trabajar con un 14% de esta población. ¿Qué implicó esto? Pues obviamente que adaptáramos la metodología de ahorro y crédito, porque para esta población la metodología tiene que tener unos cambios, empezando
porque tiene que haber una claridad de que el niño no se puede a través del ahorro promover el trabajo infantil, porque una vez que el niño arranca estos programas, pues arranca su mentalidad ambiciosa y obviamente ellos empiezan a trabajar y esto iría contra nuestro tema de derechos. 77% de mujeres, lo que nos dice que es un programa muy potente para toda la igualdad de género, el tema de la autoestima, el empoderamiento de las mujeres, el manejo y control de sus recursos y además hasta de los recursos de los hombres, porque ellas son las que administran las carteras. De 100 en 100, ¿cuánto voy a ahorrar? Pues en el caso de los adultos ahorran $253 al año en promedio y llegan a ahorrar en grupo 3.789. Luego quiere decir que la gente también rompió el paradigma de que asociarse mejor solo que mal acompañado. Las niñas y los niños no tienen dinero, no son responsables de manejarlo. Entonces, también vemos que los niños en promedio individualmente tienen en zonas muy vulnerables $102 al año y 1.515 pesos en grupo. Miren ustedes la proporción, 253 adultos versus 102 niños. O sea, 253 los adultos y 102 los niños, no es una diferencia tampoco tan grande. Nivel de el aprendizaje que se da no debe ser solamente en el tema del ahorro. Si uno realmente quiere hablar de desarrollo sostenible, el principal desarrollo sostenible son las personas, no es la metodología, ni es la tecnología. Si logramos que las personas generen nociones de hábitos financieros y económicos y conocimientos administrativos, pues la persona va a tener una mentalidad prospectiva, lo que le permitirá en el tiempo administrar su vida y ser exitoso en las probabilidades de empleo o de trabajo. Por lo tanto, nosotros, a la vez que trabajamos el tema del ahorro, toda persona en los grupos de ahorro tiene que haber pasado por un ciclo de formación en emprendimiento, en nociones financieras y formación en temas de derechos. Miren, de nada nos sirve con que la gente ahorre. Si yo les digo, de cada 6 personas, o sea, las 6 personas que están sentadas en la segunda fila en Colombia hoy fueran niñas, 4 de ustedes ya estarían abusados sexualmente. 5 de ustedes ya serían maltratados físicamente. Es que no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de desarrollo. Entonces estos programas hay que integrarle variables sociales porque nada nos sirve que una persona tenga dinero, empiece a progresar en lo económico y sea un retroceso en lo individual y lo social y en sus valores. Por lo tanto, quiero decirles que todos estos temas hacen falta parte de esto, igual temas como de la creatividad y el fomento de la creatividad en los niños, de las buenas pautas de crianza. En la población, bueno, ya lo comenté, desplazados, hemos tenido también muchísimas evidencias de progreso. ¿El ahorro se pierde en los bancos y si lo presto a los amigos pierde un amigo? Pues no, pues todos ustedes en estos 2 días han mostrado y hemos mostrado experiencias supremamente exitosas, lazos de amistad, confianza y solidaridad, creación de microempresa, cultura de ahorro, mejoras locativas en los hogares, organización de la comunidad y sobre todo lo más importante es la promoción del el fortalecimiento del tejido social. El impacto. Las personas invierten, nuestros estudios han dado que invierten más que todo en mejoras locativas, sus ahorros, en educación de sus hijos, en alimentación y fortalecimiento de los pequeños negocios. El tejido social que logra reconstruir este programa, se reconstruye y, o sea, tiene un valor potencial impresionante. No digamos eso de tejido social como una palabra aislada. Esto es súper importante en un país con conflicto armado. Hemos comprobado una vez más que lo que ya sabíamos, las personas se asocian para ayudar a otros y para ayudarse a sí mismos. La existencia de una gran solidaridad, optimismo y deseo de buscar soluciones. El valor de la reconstrucción de la confianza y la solidaridad. Por esto la banca comunal es importante, los grupos solidarios importantes, los temas de ahorro, el cooperativismo. En un país
como el nuestro es incuantificable. Si se pudiera cuantificar cuántas cifras de impacto económico podría medir, deberíamos de medir el impacto del tejido social y la solidaridad sobre el desarrollo del país. Se lo dejo a ustedes los economistas porque yo soy psicóloga y tengo que diseñar programas educativos para asociarnos a este programa. Y en forma tangible, estos programas contribuyen a la cultura de la paz, porque la cultura de la paz no es la ausencia del conflicto, ni el paro del conflicto armado. La cultura de la paz es la pobreza y el desarrollo de capacidades en las personas. La instalación de nociones y hábitos económicos. Ustedes se imaginan lo que produce una noción de hábito financiero y económico desde un niño tempranamente. Es que estamos trabajando el tema de los ahorros ya cuando las personas están grandes. Tenemos que trabajarlo desde los pequeños, porque cuando los pequeños crezcan, a lo mejor estos programas de ahorro ya les quedan pequeños. Tenemos que inventarnos unas metodologías quizás más potentes. Que los roles de las personas puedan ser presidentes, personas que registran, que manejan la contabilidad. Esto también genera, este juego de roles genera una importancia en la disciplina de las personas y en la posibilidad también de incrementar su autoestima. Pero hay unos temas muy importantes, que es que estos programas, en la medida que promueven estos hábitos económicos, hemos observado que promueven la autonomía, aumentando su autoestima y el propio poder de autogestionarse. Será posible, o sea, si una persona tiene autonomía, es más probable que cuando crezca sea un sujeto más seguro y con mayor recursividad. Por último, lo que ha logrado el impacto de estos programas es trabajar esa mentalidad, ese paradigma de somos pobres. Y les pido por favor que cuando salgan de acá no vuelvan a decir la gente es pobre o yo soy pobre. Hay gente en situación de pobreza. Somos pobres y no tenemos derecho al ahorro, el ahorro es un lujo. Pues a mí me parece muy raro, porque si la gente realmente se creyera eso de que es pobre, no le pondría estos títulos a sus grupos de ahorro. Niñas y niñas ahorrando para el futuro, mentalidad prospectiva, la muestra de que se le instalaron nociones ya de gerencia estratégica. El camino del ahorro, las chicas superpoderosas, abriendo puertas hacia el futuro, ahorrando por un futuro mejor, ahorrando por un sueño, mujeres emprendedoras, soñadoras del futuro, las elegidas, las hormiguitas, la amistad, pequeños gigantes. Acá hay grupos de niños y grupos de personas, de adultos, perdón. Bueno, de personas, y todos somos personas. Quería dejarles en sus mentes y en sus corazones que el desarrollo sostenible se hace a través de las sinergias. Banca las oportunidades, organizaciones microfinancieras, entidades de la sociedad civil que apoyamos, pero es muy importante que estos programas no se vuelvan puntuales. Entro, salgo, no, hay que trabajar en procesos y creo que en el caso de Plan, esto ha sido un factor de éxito. Los grupos se mantienen alrededor de 4 o 5 años, se les hace un seguimiento, las personas instalan su habilidad de ahorro, sus hábitos y después empiezan con una creatividad impresionante a desarrollar diferentes estrategias. Y finalmente, pues sí consideramos que debe ser una política de Estado, porque pues esto no se puede dejar a la voluntad de las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eliana. Eliana, como estuviste muy juiciosa en tu panel, entonces vamos a pasar el video tuyo en el intermedio, así los compañeros me maten ahorita porque les va a tocar correr para montarlo, pero con mucho gusto lo hacemos. Ok. Bueno, invitamos a David Panetta, director ejecutivo de LGP. Muy buenos días. Para mí es un privilegio poder participar en este foro y estar de nuevo en Colombia, un país que considero fundamental en mi educación profesional y personal.
Ayer me fijé en unas palabras del expositor José Félix Montoya, que nos compartió que la metodología de los grupos de ahorro es tremendamente sencilla, donde experimentamos, donde tal vez de vez en cuando nos equivocamos y donde aprendemos es en la metodología de ejecución. Y de esta manera considero que emerge una idea central en este foro. Y eso es que hay cada vez más grupos independientes, grupos maduros. Y nos preguntamos cómo estos grupos encajan en la estrategia de largo plazo de nuestras instituciones, el sector financiero y de manera más global en el desarrollo comunitario. Y eso es el propósito de esta presentación. Y voy a intentar empezar a responder a esta pregunta en base de nuestra experiencia colectiva. Me gustaría que consideren unas palabras de la fundadora de Aflatún. Cuando un individuo ahorra una sola moneda, no representa más de lo que lleva en su bolsillo. Pero una vez que ahorra unos cuantos más, comienza a representar algo muy diferente, una opción. Las mayores opciones generadas por los grupos de ahorro cambian los parámetros de toma de decisiones, desde el nivel del individuo hasta la comunidad. Sin duda, las aspiraciones de los grupos maduros expanden y los grupos de ahorro proporcionan los recursos financieros y humanos para apoyar estas aspiraciones. Del mismo modo, los grupos de ahorro están proporcionando a los agentes de desarrollo más opciones y herramientas. En primer lugar, son una estrategia extremadamente eficaz y eficiente para el fortalecimiento económico. En segundo lugar, hemos escuchado varias estimaciones, pero creemos que existe más o menos 500,000 grupos de ahorro en más o menos 70 países. Eso representa una red de asociatividad muy interesante, de grupos organizados, disciplinados, que recaudan los recursos financieros y humanos de la comunidad. Y además, cada vez capaz de articular su propia senda de desarrollo. Con un conjunto expandido de opciones, tanto para los grupos y las agencias que lo promueven, surgen nuevas oportunidades para integrar grupos de ahorro con otros servicios. Pero por otro lado, también surgen nuevos retos y riesgos. Exploremos primero el papel y el potencial de los grupos de ahorro como plataforma para el desarrollo comunitario. Y segundo, las mejores prácticas o lecciones para la programación integrada, es decir, la vinculación de grupos con otras actividades. Como ustedes lo saben, en el primer año los grupos de ahorro se dedican principalmente a aprender la metodología, los procedimientos, las transacciones y sus registros. Sin embargo, con el tiempo se capitalizan cada vez más y consolidan su identidad, y eso cambia totalmente la dinámica. Los grupos de ahorro maduros asumen una variedad de funciones en su comunidad, y eso cambia su papel en el desarrollo comunitario. Más allá de sus servicios básicos,
la literatura del sector identifica 5 papeles tomados por los grupos. Primero, los grupos de ahorro ofrecen en muchas comunidades una oportunidad inigualable para la movilización de ahorros. Según el SAVEX, a nivel mundial, el ahorro anualizado por miembro es de $17. Eso quiere decir que un grupo típico de 3 a 4 años tendría una capitalización de más o menos $1,000. De hecho, es muy común ver grupos de 3 a 4 años con activos de más de $3,000. Estos recursos permiten una capacidad de compra individual y colectiva sin precedentes. A través del mundo, los estudios de impacto son contundentes. Los socios de grupos de ahorro están acumulando bienes domésticos, procurando bienes de producción, incrementando y diversificando su alimentación y aumentando su consumo de servicios básicos. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Desde Togo, donde vemos una incrementación en los gastos escolares y la frecuentación y las inscripciones escolares, a Bangladesh, donde los grupos están acumulando radios y televisores, hasta servicios médicos en Tanzania y mosquiteros en Mali, los grupos y sus socios están adquiriendo bienes y servicios que están mejorando su calidad de vida. Segundo, los grupos de ahorro son proveedores de servicios y productos. En muchas de las comunidades donde trabajamos hay una escasez de servicios, tanto gubernamentales como comerciales. Y en muchos casos los grupos son quienes responden. En Uganda, por ejemplo, el Salvation Army capacita a los grupos de ahorro en el cuidado de los niños más vulnerables de su comunidad. Y de forma voluntaria, los grupos de ahorro identifican los niños más vulnerables de su comunidad, ofrecen capacitación a sus cuidadores en temas de higiene, salud y derechos, monitorean la situación y ofrecen apoyo psicosocial. De hecho, en muchas comunidades donde trabajamos, los grupos de ahorro sirven como la única red de protección social. De otra parte, hay varios ejemplos de grupos que por medio de la adquisición de un bien ofrecen servicios comerciales a sus hogares. Por la compra de una motocicleta, algunos grupos en Latinoamérica están ofreciendo servicios de alquiler de motocicleta, de transporte, de mensajería. Y eso está conectando o mejorando la conectividad de sus comunidades con centros urbanos. Tercero, los grupos de ahorro operan en ambientes donde a menudo la comercialización de productos o servicios parece ser no viable, por distancias, por falta de densidad de población, por prejuicios de falta de oportunidades. La estructura descentralizada de los proyectos de grupos de ahorro, la capitalización de los grupos, la masa crítica y la presencia de facilitadores comunitarios hacen de los grupos de ahorro como un canal de comercialización interesante en comunidades remotas. El mejor ejemplo, tal vez, es la promoción de energía solar. El reemplazo de la lámpara de querosene que ustedes ven a su izquierda, sucia, poco eficiente, costoso a largo plazo,
poco ecológico, con efectos nocivos para la salud, el reemplazo de esta lámpara que se encuentra en todas las casas de África rural por las lámparas solares tiene unos beneficios económicos, médicos, ambientales y de seguridad. Sin embargo, el costo de una lámpara de 10 a 15 dólares es una barrera importante a su adquisición. Pero hay una coincidencia muy oportuna, y eso es que en los grupos más pobres del mundo, la distribución de capital anual es de más o menos 10 a 15 dólares, precisamente el costo de una lámpara. Así que la distribución de capital genera para los grupos y sus socios opciones para la adquisición de varios productos y servicios socialmente deseables, desde lámparas solares, generadores solares, tanto como hornos ecológicos. Otro ejemplo muy importante de los grupos como canal de comercialización tiene que ver con la vinculación de grupos a entidades financieras. Sin embargo, dejaré este tema para el debate que sigue, que se anuncia muy animado. Los grupos de ahorro son puntos de entrada para las entidades de desarrollo. Según estadísticas nacionales, hay alrededor de 650,000 personas en Bangladesh sufriendo de cataratas. Y la mayoría de los casos no se tratan. ¿Por qué? 80% de los casos son en las zonas rurales y 90% de los servicios médicos que necesitan se ubican en zonas urbanas. La Fundación Sajida opera un hospital en Dhaka, la capital de Bangladesh, y tiene un proyecto de grupos de ahorro en una zona remota en el norte del país. En el año 2007, la fundación capacitó a sus facilitadores para preexaminar todos los socios para cataratas. Con base a la ubicación de los grupos, el número y la densidad de los casos identificados, la fundación desplegó unidades de cirugía móviles en estas zonas remotas. Las operaciones descentralizadas del proyecto de grupos de ahorro fueron el medio para evaluar la demanda potencial, movilizar individuos identificados y desplegar los recursos de manera más eficiente. De hecho, la fundación preexaminó 7,000 personas y realizó cientos de cirugías a un costo inferior de $10 por persona. Quinto, los grupos de ahorro son instrumentos pedagógicos. Hemos escuchado a lo largo del foro que los grupos de ahorro transmiten valores de responsabilidad, de autoestima, de convivencia. Y también transmiten capacidades de alfabetismo financiero y de gestión de actividades colectivas, que sean económicas o sociales. Y eso sirve como una base firme para intervenciones en una multitud de áreas. Además, como John Schiller nos compartió ayer, los grupos de ahorro están buscando cada vez más a capacitarse, particularmente los grupos de jóvenes. Y en algunos casos, los gobiernos locales, las ONGs y el sector privado están respondiendo. Por ejemplo, tanto el CRS en América Central como Plan Internacional en África Occidental están integrando la educación financiera en sus programas de grupos de ahorro para los jóvenes. De manera similar, en zonas de posconflicto en África Central,
el International Rescue Committee está integrando conversaciones técnicas en la gestión financiera y relaciones familiares. Los grupos de ahorro no son la única forma de asociatividad para brindar capacitaciones en zonas remotas. Sin embargo, se prestan muy bien a este propósito, porque recaudan los recursos financieros y humanos de la comunidad y están mejor equipados para poner en práctica los conocimientos adquiridos. En resumen, los grupos de ahorro ya no se pueden caracterizar como beneficiarios. Son clientes y proveedores de servicios comerciales y sociales. Son canales de comercialización, son puntos de entrada para agentes de desarrollo y son instrumentos pedagógicos. Así que programas de salud, de educación, de desarrollo económico, desarrollo social, benefician sin ninguna duda de la presencia de grupos de ahorro en sus zonas de trabajo. Sin embargo, hay una contradicción, y eso es que la experiencia de de programas integrados, es decir, la vinculación de grupos con otros servicios es mixta. Mejor dicho, hay más fracasos que casos de éxito. Con base en 2 estudios realizados en el 2011 y 2013, analizando la experiencia de más de 50 proyectos multicomponentes, se presentaron las principales lecciones para la programación integrada. Por lo general, los programas integrados basados en los grupos de ahorro son respuestas a oportunidades de financiación. Eso quiere decir que los análisis de mercado son poco frecuentes. Y queremos decir, como análisis de mercado, la evaluación de las necesidades, la demanda y la viabilidad de integrar otros servicios. Y hay buenas razones. Un análisis formal de mercado es costoso, es complejo y con frecuencia va más allá de los recursos de las organizaciones promotoras. Sin embargo, algunos proyectos de grupos de ahorro han puesto en práctica estrategias apropiadas para la evaluación de servicios adicionales. Y 2 buenos ejemplos se encuentran acá en Colombia. Primero, el facilitador de plan internacional, al terminar el ciclo de capacitación, ofrece a los grupos un menú de servicios. Y eso consiste en 8 cursos relacionados con el bienestar de la niñez. Los grupos hacen una solicitud formal para cualquier combinación de cursos que les interesa. Este enfoque permite a la institución promotora de quedarse en su misión, quedarse en su área de conocimiento técnico, siempre respondiendo a las solicitudes o necesidades expresadas por los grupos. Otro ejemplo viene de la Corporación Vital. Y no voy a adelantar su presentación, Carlos, pero a través de sistemas de información de negocios y una metodología participativa, la Corporación Vital está identificando y catalogando las necesidades, las experiencias y las capacidades de sus socios. Estos datos se cruzan para identificar las oportunidades de generación de ingresos con mayor posibilidad de éxito. De igual manera, estos datos se analizan para el diseño de productos y servicios financieros y no financieros y negociar acuerdos con proveedores comerciales.
Así que mientras las evaluaciones formales del mercado no sean factibles para muchas instituciones, existen prácticas para evaluar las necesidades, el potencial y la viabilidad de otros servicios. Después de identificar y diseñar los servicios adicionales, la segunda etapa crítica en el diseño de un programa integrado es definir su estructura. La literatura identifica 4 opciones para la arquitectura de programas integrados. Primero, el modelo superpuesto. En este modelo, los grupos de ahorro y otros servicios están implementados en la misma área, con la misma población objetiva, y puede ser por una institución o varias, pero el punto clave es que no hay vinculación operativa entre los grupos y los otros servicios. La ventaja principal de este modelo es que es bajo riesgo y los grupos y sus socios adquieren los servicios adicionales de forma orgánica. La experiencia demuestra que en la mayoría de los casos este modelo es la mejor opción. Sin embargo, no se puede controlar la superposición de estos dos servicios. Segundo, el modelo vinculado, donde hay 2 o más instituciones que ofrecen servicios diferentes a los grupos. Una institución promueve el grupo de ahorro y otra institución ofrece el servicio adicional. Y eso se presta bien en casos donde las intervenciones son en componentes técnicos muy distintos. Tercero, el modelo paralelo. Y eso consiste en una institución, pero con facilitadores distintos que proporcionan diferentes servicios a los grupos. Y finalmente tenemos el modelo unificado, donde todos los servicios están brindados por parte de un facilitador. Los programas integrados deberían escoger la opción más apropiada para su contexto. Cada opción tiene sus ventajas relativas, pero el programa debería justificar esta elección de manera convincente. ¿Por qué? La estructura escogida tiene implicaciones sobre el perfil ideal de los facilitadores, su zona de trabajo y sus objetivos, el transporte, la capacitación del equipo, el presupuesto, el calendario. Es decir, que es una decisión fundamental. Y la literatura del sector sugiere que es el factor que más explica los resultados decepcionantes de algunos programas integrados por elección de una estructura equivocada. 3. El calendario del programa. En Latinoamérica, por razones que todavía no están completamente claras, los proyectos de grupos de ahorro requieren más tiempo para arrancar. Hemos escuchado cifras alucinantes durante este foro, pero también agradezco la sinceridad de Milagros, de Jaime, de Carlos, de Jeff, que les costó duro arrancar. Y por lo general, este periodo de arranque es de más o menos 6 meses. Por otro lado, el periodo de cierre del programa es de más o menos 12 meses. Eso quiere decir que el programa acaba de formar nuevos grupos 12 meses antes del fin de la financiación, para asegurar que todos los grupos completan su capacitación. Eso quiere decir que en un proyecto de 3 años hay un periodo de movilización continua de 18 meses. Y cualquier desvío de este calendario tiene impactos en la cobertura y el costo del programa. Bueno, la mayoría de los proyectos de grupos de ahorro se acoplan a esta realidad. Lo que es más difícil es cuando la movilización y la capacitación de grupos depende de otras actividades. 4. El análisis de riesgo.
En nuestros estudios no hemos encontrado ningún análisis de riesgo de programas integrados que consideramos adecuados. Y como lo indican los autores de un estudio, los agentes de desarrollo tienen la responsabilidad moral por el resultado de sus acciones. Y dos factores incrementan esa responsabilidad moral en el caso de vincular grupos de ahorro a otras actividades. Primero, el grado de elección. David, te queda un minuto. Y segundo, el grado de riesgo. Voy a adelantarme, pero proponen un modelo para análisis de riesgo y con esos dos factores. Y eso es basado en el nivel de opción que el grupo tiene para participar en este servicio. Y en el axis vertical tenemos el grado de riesgo, es decir, la posibilidad de efectos negativos. Cuando la intervención se ubica más a la parte adelante y a derecha de este cuadro, la institución tiene más responsabilidad moral para los resultados. Y finalmente, si me permiten 2 minutos, tenemos el análisis de sostenibilidad. Y la literatura identifica 5 conceptos de sostenibilidad. La sostenibilidad de conocimiento, es decir, una capacidad de mantener el conocimiento de gestión financiera mejorado, sostenibilidad de proceso, sostenibilidad de grupos, sostenibilidad de acceso a grupos y sostenibilidad de acceso a servicios financieros adecuados. Y discúlpame para pasar muy rápido en este tema. En conclusión, los grupos de ahorro son tal vez la estrategia más eficaz para el fortalecimiento económico de hogares y comunidades vulnerables. Con alrededor de 10 millones de integrantes a través del mundo, los grupos representan una plataforma muy atractiva para la programación integrada. Sin embargo, la experiencia, como les comenté, de vincular grupos de ahorro a otros servicios es mixta y queda mucho que aprender en este tema. En mi opinión, las preguntas más relevantes para el sector en este tema son las siguientes. Para las entidades promotoras, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para fortalecer la capacidad de los grupos para interactuar con su entorno y establecer relaciones que sean justas, fructíferas y sostenibles? Y eso más allá de nuestra programación. Y segundo, para los donantes. ¿Cómo podemos integrar los grupos de ahorro como estrategia de fortalecimiento económico, sin hacer de ellos bestias de carga sobre los cuales edificamos toda nuestra programación? Como Hugh mencionó ayer, los grupos de ahorro son lo que son y no son lo que no son. Mientras se debate y se discute, algo es cierto: los grupos siguen adelante, maduran y se convierten en consumidores y proveedores de productos y servicios económicos y sociales, canales de comercialización, financiadores de proyectos, instrumentos pedagógicos, representantes comunitarios y puntos de entrada para donantes. Ya no se pueden considerar como beneficiarios. Los grupos de ahorro tienen los recursos financieros y humanos para definir su propia senda de desarrollo. De este modo, los grupos de ahorro ya han cambiado y han transformado el desarrollo en 500,000 de comunidades. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, antes de invitar a nuestro siguiente panelista, les recordamos que este panel, digamos, no nos da tiempo para responder preguntas ahorita con nuestros panelistas acá, pero queremos recordarles que todas las preguntas que han sido formuladas, hasta las que no se han respondido en el marco de los otros paneles que hemos evidenciado, van a estar en la página oficial del foro colgada. Ahí van a estar todas las preguntas y respuestas, obviamente, y también las presentaciones de cada uno de los
de los expositores. Entonces invitamos por favor a Carlos Cáceres, director ejecutivo de Corporación Medios de Vida y Microfinanzas Vital. Buenos días. Me he recuperado en un 67% de mi afonía. Espero que me alcance para estos 20 minutos. Hagan fuerza por mí, por favor. Bueno, básicamente se conecta mucho lo que nos dice David respecto a cómo los grupos, a partir de la metodología, ya sabemos que ahorran, ya sabemos las capacidades que generan, empiezan a haber desafíos. ¿En qué sigue después? Depende de quién haga la pregunta. Todos dicen, ¿y qué de la sostenibilidad? Para nosotros, los grupos per se son autosostenibles. Nos retiramos después del primero o segundo ciclo y los grupos siguen funcionando por su propia cuenta, se siguen creando grupos espontáneos, lo hacen mejor que cuando estábamos nosotros, etcétera. La pregunta es, ¿autosostenible para quién? Entonces digamos que para los grupos el problema está resuelto, nos hemos retirado y siguen funcionando. El tema es que los grupos empiezan a decirnos, oye, tengo una inquietud, una nueva capacidad, estoy provocado de más y queremos que nos acompañen. Entonces empezamos a mirar ese tema en los últimos años y dijimos lo que aquí varios han repetido, son los grupos, son ellos los que deciden la respuesta. Para nosotros no se puede hacer nada que los grupos o las personas no quieran hacer, eso es esencial. Y pues uniéndolo a una visión integral en donde el tema como proveedores, consumidores, ahorristas, puntos de pedagogía, tiene que estar todo embebido en el modelo de desarrollo. Entonces ahora el desafío es cómo hacer sostenibles las nuevas iniciativas. Y esto se hace es participando con ellos. O sea, por eso nosotros decimos a esta exposición que es hablar de co-creación de soluciones, y para que haya una co-creación debe fluir información. Los grupos, después de que ya hay, digamos, una confianza y una afinidad, recordemos que quien lidera los grupos es una persona de la misma comunidad que puede entrar a sus casas, en donde todos los días se ven. Es una excelente oportunidad precisamente para ver cómo se comporta este mercado. Esto es clave. Y ellos mismos empiezan a decirnos qué quieren y cómo lo quieren. Otro punto que nos dicen los grupos es que no solo para mejorar la economía de su hogar necesitan que les entre más dinero, el dinero siempre va a ser escaso. También nos dicen, creo que somos ineficientes a la hora también de gastar nuestro dinero. A la gente le cuesta más cuando es pobre, la comida, los materiales de construcción, todo le sale más caro por su bajo poder de negociación y por la dispersión de la demanda. La dispersión de la demanda es un factor clave aquí a la hora de buscar nuevas alternativas. Y lo otro es que cada vez que queremos buscar alianzas con entidades públicas o privadas, la entidad pública y privada está sentada en su oficina en Bogotá, en Medellín, etcétera, y ven las fotos de los grupos, ven los videos, dicen, lindísimos, qué cosa tan bonita, pero a mí tráigame números. Yo quiero ver escala, yo quiero ver ubicación, yo quiero ver perfiles. Entonces, estos aliados que son muy valiosos en dar respuesta acá, son muy racionales, buscan escala porque ellos deben ser sostenibles bajo su visión. Entonces es algo que también lo debemos considerar. Entonces, en estos años hemos venido desarrollando y probando formas, modelos, herramientas para ver cómo compartimos la información, cómo los grupos nos dan información, cómo nosotros les llevamos información. Y digamos, tenemos varias herramientas, entre una es Amiga, una herramienta que se desarrolló a partir del proyecto que tenemos en apoyo del Bit4Mini, la Agencia de Cooperación de Australia, en donde básicamente la pregunta es muy simple. A la gente le preguntamos qué hace falta. Cuando vemos como perspectiva de consumidores y proveedores, los grupos se ven como consumidores y proveedores, le preguntamos qué hace falta en su cuadra, en su vereda, en su municipio, y si hace falta, ¿será que nosotros mismos como grupo podríamos ser nuestros proveedores de esos servicios? Es así de simple y lógica la metodología. Son grupos focales, donde no solo participan personas de los grupos de ahorro, sino participan vecinos, amigos, gente de la cuadra, etcétera, y se reúnen y no solamente seleccionan o identifican esas
ausencias o esas brechas, sino que también las priorizan y dicen, si habría que arrancar por algún lado, habría que ser por tal o por tal servicio o producto. Hacemos como otra herramienta las encuestas en línea con los facilitadores, con los tablets, algo que sea bien importante. Investigar mercados es costoso. ¿Cómo hacemos para no hacerlo costoso? Entonces aprovechamos que el facilitador ya está ahí, lo capacitamos. Definitivamente manejar una tablet con las aplicaciones que tenemos en alianza con Grameen Foundation han permitido que los costos de andar todos los días preguntando cosas se han reducido de una manera espectacular. Tanto así que en cualquier momento uno quiere preguntar solo para una comunidad, para un segmento, quiere hacer mañana 10 preguntas, 5 preguntas, se programan desde Bogotá, en la tablet del facilitador aparecen las preguntas, el muestreo, la ruta, y a los 15 días está todas las respuestas. Eso ayuda a reducir bastante los costos y a dar respuestas más prontas a lo que estamos preguntando. Y el otro, yo sí personalmente me gusta mucho la investigación de mercados, pero si eso bastara, todos los productos y servicios del mundo serán exitosos. Hay algo aquí clave, pero clave, y puede eso borrar los dos anteriores, es escuchar y observar y comentar y participar. Los espacios que generan los grupos en la plaza de mercado, en el salón comunal, en la cocina de la señora, eso a veces con una muestra de una persona puede identificarse una oportunidad infinitamente grande. Eso es esencial. Unas pistas. Estamos haciendo una microencuesta enfocada al tema de generación de ingresos, en donde pues sobre una muestra de 4.229 personas de 103 municipios, empezamos a preguntar, bueno, tengo una hipótesis, ¿será que el solo hecho de estar en un grupo ahorrando y prestándome dinero ha impulsado la creación o el fortalecimiento de negocios que lideran ellos mismos? ¿Qué pasó? Sobre esta muestra, el 31% de las personas nos dijeron sí. Gracias a haber utilizado el préstamo que tengo en el grupo o haber accedido a esos créditos, el 31% de las personas dijeron, creé mi negocio o lo fortalecí. En este caso, un 9.5% creó nuevos negocios y el 20% fortaleció algo que ya tenía. Tengan en cuenta además que con los datos anteriores nos dicen que el 39% personas de los grupos tienen negocios por cuenta propia, ¿sí? O sea, casi todos son jornaleros o son madres comunitarias, pero que digan que tengo un… Gracias. Tiene mielcita y… Bien, gracias. Bueno, me dan un minuto más. Entonces, el solo hecho de que esté ocurriendo eso, sin mayor intervención de nosotros, los grupitos por su cuenta, está ocurriendo esto. ¿En qué montos? Cuando uno se da cuenta… Por ejemplo, las personas que solo utilizaron ahorro lo hacían en promedio, cogían $140 para invertirlo en su propio negocio. Los que solamente utilizaron crédito al que accedieron al grupo lo hacían en un promedio $168, no es mucha la diferencia. Y los que combinaban ahorro y crédito en promedio eran $195. Los promedios son peligrosos manejar porque son definitivamente, son diferentes por regiones, por zona, etcétera. Eso es importante. Y algo interesantísimo, le preguntamos a la gente, bueno, y después de usted haberle metido plata al negocio, el negocio sí mejoró, se quedó igual, empeoró. El 87% dijo que su negocio después, con ese dinero mejoró el desempeño del negocio. El 10% dijo quedó igual y el otro 3% dice yo todavía no sé si va mejor o va peor. Entonces digamos que esa percepción que tiene la persona del grupo es que el dinero sí le sirvió para mejorar el desempeño de sus negocios. Y algo que decíamos, bueno, ¿pero por qué? Ahí viene el tema de la dinámica social en los grupos. La gente nos dice, lo que pasa es que empezar a relacionarnos cada 15 días con nuestros vecinos, conocer a otros vecinos de otros grupos, nos empezó a permitir escuchar las necesidades de los vecinos para mejorar nuestro negocio, fortalecerlo, ver qué oportunidad, ver qué tenía el dinero. Entonces digamos que ese ambiente que se generó alrededor de la dinámica de los grupos inspiró o sacó eso que tenía ya la gente per se en sus habilidades y lo que hizo fue simplemente potencializarlos. Este es un ejemplo. Los talleres de Amiga nos han dado unos resultados
unas priorizaciones sobre tipo de negocios en donde ellos ya se están convirtiendo los mismos proveedores. Ha ocurrido muchos casos que después del taller, un señor o una señora dice, salen de una vez a montar un café internet con un solo computador, salen de una vez a conseguirse una fotocopiadora, salen de una vez a prestar un servicio porque, entre comillas, se les hizo la investigación de mercado, se le bajó el riesgo a la idea que tenían y de una vez fueron emprendiendo. Esto ha permitido, digamos que generar esas oportunidades, pero también nos ha permitido estructurar estrategias acordes a lo que nos dice esta realidad. Otro punto, cuando nos dicen las personas, parte de nuestra pobreza es que la plata no nos rinde porque todo nos sale caro, buscamos cómo podemos ayudarles a acceder a bienes y servicios de una manera, sobre todo de primera necesidad, en mejores condiciones. Eso se logra dándoles capacidad de negociación. Cada uno de los que estamos acá individualmente no tenemos ningún poder de negociación, pero cuando nos ponemos a charlar resulta que casi todos tenemos la misma dieta. Si sumamos el arroz y la papa y el frijol y la pasta que consumimos todos, son toneladas. El poder de negociación normalmente lo tiene es una gran cadena de supermercados. Ellos tienen el poder de negociación que nosotros no tenemos individualmente. Entonces empezamos a averiguar, y como la gente, y lo decía Eliana, el tema de la vivienda es el sueño, es la obsesión que tiene la gente, es cómo cuento con un techo propio. Nos fuimos por ahí a escuchar a la gente y resulta que el 44% de las personas nos dicen, yo ya tengo mi casita, pero tengo que mejorarla porque el baño no está completo, porque no tengo los pisos, porque las tejas son endebles y cuando llueve se caen, y el 21% planean construir su propia vivienda. Con base en eso empezamos a mirar los costos de los materiales y veíamos que tenían sobrecostos del 15 al 100% respecto a cuando uno los compra en una ciudad y compra de una vez suficiente material. Eso, digamos, ahí hay un mensaje bastante fuerte. Y empezamos a preguntar a la gente, bueno, y cuando vaya a construir su casa, ¿de qué la va a hacer y con qué material? 2.760 hogares pues nos botaron esta información que pues son solo números, pero nos dicen que en agregado estábamos hablando de millones de ladrillos, centenares de miles de bultos de cemento, decenas de miles de tejas, etcétera. Ahí hay algo, definitivamente ahí hay algo. Cuando hacemos los cálculos con los expertos, que nosotros no tenemos ni idea de pegar un ladrillo, nos da que el potencial de ahorro que tendrían estas personas a la hora de comprar respecto a cuando uno los compra en un volumen no grande, un volumen suficiente, puede haber un potencial de $2 millones de ahorros para las personas. Serían las personas al comprar sus materiales de otra manera, $2 millones menos pobres, o ese dinero estaría invertido en otros temas. Entonces, ¿qué hacemos con la información? La información per se tampoco dice nada, el computador dice un poco de señas, hay que actuar. Entonces digamos que nosotros lo que estamos trabajando ahora es en una organización de la demanda para conectarlos con proveedores, para hacer más eficiente toda la cadena de proveeduría de este tipo de bien, mirando si la primera opción puede ser proveedores locales, lógicamente, pero no todo se puede fabricar ni construir a nivel local. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Y resumiendo toda esta investigación, datos, indicadores, georreferenciaciones, todos estos datos, nos vamos al tema de la co-creación de estrategias, en donde quisimos combinarlas, tanto las que son de tipo financiero como las no financieras, porque definitivamente hay una relación en muchos de los casos. Cuando hablamos de las microfranquicias es que tomamos esos elementos que nos bota la investigación de los talleres participativos para empezar a modular negocios como el de la fotocopiadora, que es el ejemplo que hemos dado. En microdistribución, aquellos productos que no se pueden producir a nivel local y que sean de primera necesidad, como los grupos son ese canal de comercialización en donde las personas de los grupos deben beneficiarse de alguna manera, porque son consumidores pero también son intermediarios y tienen derecho a participar en las utilidades de esos negocios. Lo mismo con las compras colectivas. Vemos que en el tema de materiales de construcción, en el tema de alimento, en el tema de los útiles escolares de los muchachos, ahí hay un gran potencial para trabajar. Tenemos ya, digamos, planes pilotos desarrollándose, acumulación ya de información técnica para la operatividad de estos temas y una estrategia de redes de comercialización local.
Estas redes tienen varios tipos de actividades. Esa nos gusta mucho porque primero buscamos puntos de encuentro. Los grupos, nosotros hablamos con una señora de un grupo y decía, no, ¿usted qué hace? No, artesanías o vendo tal cosa. Íbamos a otro grupo que quedaba a 3 cuadras y no sabían que la vecina vendía eso. Entonces decíamos, tenemos que conectarlos entre ellos. Entonces hacemos eventos, encuentros donde la gente se combina lo lúdico, la rumba, la poesía, el baile y lo comercial para que entre ellos se vean, se conecten, y lo estamos complementando con los directorios de las páginas amarillas de los grupos, en donde en cada municipio ellos nos están diciendo todo lo que producen, no importa que sea el producto más básico y más simple, una empanada o sea fabricar transbordadores espaciales, todo cabe. Se publica en unas páginas amarillas y no solamente se le distribuye a los demás grupos, sino también a potenciales compradores institucionales. Ahí ha empezado a pasar cosas con alianzas como con Compass Group, con Chevron, que son compradores institucionales de alimentos en ciertas regiones y se están dando cuenta que los grupos podrían ser proveedores para ellos. Ahora también se están desarrollando unas aplicaciones. Ahora queremos que las tablets no estén solo en las manos de los facilitadores. Recuerden que el facilitador es una persona más de la comunidad. Ahora decimos, ¿qué pasa si las tablets están en manos también de los grupos? Entonces estamos creando un fondo rotatorio en donde los grupos tienen tablet, la pagan, aquí nada es regalado, la pagan porque la tablet es una fuente de generación de ingresos, ya si la alquilan o ya sea así, simple y llanamente ahí tienen aplicaciones en donde pueden ayudar a que el comercio local se conecten ellos entre ellos mismos. Tenemos ahora en la parte de productos y servicios financieros que está ocurriendo. Lleva lo mismo, información. Llevamos 2 años tocando puertas para productos de ahorro, de crédito, de seguros, 2 años. Y definitivamente algunos de aquí preguntan, le hemos preguntado a la gente que si quiere ir a los bancos y algunos dicen no, la gente dice que no, pero también nosotros le preguntamos a las entidades financieras, ¿ustedes quieren ir allá? Y ellos muchas veces nos dicen no, gracias, o sea, qué pena, pero el nivel de ahorro de ellos, los montos de crédito que demandan y están tan dispersos en las veredas que para nosotros no es negocio, y eso es una respuesta muy responsable. No se puede hacer malos negocios con los dineros de una entidad financiera, pero no se puede generalizar. Hay personas que nos dicen, mire, yo tengo un plan de mediano y largo plazo de ahorro. La gente nos dice, la niña se graduó en 3 años de bachillerato y quiero enviarla a la universidad. Quiero que cuando termine el ciclo, ese dinero no me lo quiero llevar a la casa. Quiero ponerlo en una entidad que me lo guarde, que esté quietecito, etcétera. Nos están dando las pistas de cómo debe ser el producto financiero, es sentido común. Entonces estamos ya en alianzas con algunas entidades que simplemente, pues entidades reguladas, en donde dicen, podemos tener un modelo de CDT, de CAT, flexible, etcétera. Mucha gente sí quiere llevar unos montos en algún momento a las entidades financieras y es mucho mejor esperar al final del ciclo, llevarlo, más operativamente es más barato, es más económico y eficiente para la entidad financiera, pero lo que sí nos dicen, y aquí yo sé que ojalá haya amigos de Asobancaria, etcétera, la gente dice, yo al menos quiero que lo que meta sea igual a lo que saque. No más, dicen, por favor, si metí 100.000 pesos, quiero ver 100.000 y ojalá un poquito más que comparen, pero por favor, denme la misma plata que metí al menos. Es lo único que piden, yo también pediría lo mismo, ¿cierto? Entonces, sentido común. Es lo único que piden, te lo juro. Y ya lo estamos desarrollando, sí se puede, o sea, hay entidades financieras. Y algo muy importante, la escala. Cuando nosotros podemos mostrar, y el doctor Molano nos puso a pensar mucho ayer, 100.000 personas no son nada. Y cuando 100.000 personas están regadas en 158 municipios y veredas, es peor. Es peor. Si una entidad financiera tiene 3 millones de clientes, no es un buen negocio ir a buscar 100.000 clientes regados en las veredas. Pero hay entidades financieras locales que tienen 5.000, 10.000 clientes, y si en esos pueblos y veredas cercanos hay 1.000 clientes potenciales, esa entidad financiera se sienta juiciosa a escucharlo a uno y a desarrollar el producto. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de crecer en un 10, 20% su número de clientes. Entonces digamos que ahí se unen voluntades, y con entidades financieras reguladas o cooperativas pues también supervisadas, digamos que hemos tenido una buena audiencia. En el tema de microseguros también ha sido un camino largo y tortuoso, pero ya por fin vemos la luz.
el gran obstáculo en el tema de microseguros no eran los productos, definitivamente, era como un seguro en donde la prima es de apenas $2 al mes, pero donde sacar la plata de ese municipio y que llegue a la caja de la aseguradora, el costo de llevar la plata pueden ser $8 o $9, ya creo que ahí ya muere la idea. Hemos logrado llegar ya a una alianza con Allianz Colseguros, en donde también nos tocó trabajar mucho en cómo íbamos a recaudar el dinero para que llevárselo a la microfinanciera. Ya tenemos adelantado un convenio en donde el costo de esa transacción no se le cobre a la persona del grupo, sino debe ser asumido por los márgenes de comercialización que de per sí tiene la aseguradora. O sea, una aseguradora siempre tiene un broker, una franquicia, etcétera, que hace esto. Entonces, parte de los costos se pueden ir en asumir eso y dándole siempre participación a la gente de los grupos. Personas de los grupos o facilitadores se convierten en el broker local que ayuda a impulsar y promover y capacitar en el uso de seguro. Entonces, pero ojo, han sido 2 años sentándonos en las aseguradoras, tomando tinto, y después de que ven las cifras y en los costos nos dicen, chévere, bonito, pero no hay negocio. Entonces, pero digamos que ya hemos empezado a encontrar soluciones. Y el tema de crédito complementario. El tema de crédito complementario va muy ligado a este tema de las estrategias de generación de ingresos. Cuando vemos que entrar a un negocio para estas personas cuesta $1,000, pero por el grupo tiene un acceso a 500, faltan 500. Entonces vamos a la entidad financiera y decimos, hablen de $500, no de 1,000, se necesitan 500, el negocio ya, digamos, tiene unos niveles de riesgo menores, dado que hay unos estudios preliminares, una data que permite como mejorar el desempeño. Entonces digamos que esto se está juntando también en los desarrollos que tenemos para crédito complementario, en donde también hemos encontrado muy buena audiencia, es en las entidades microfinancieras pequeñas. Por ejemplo, gracias al programa de Banca de las Oportunidades de Asistencia Técnica, hay 5 entidades de microfinanzas participando y han sido muy juiciosas porque respetan algo esencial, es que durante el primer ciclo aguantémonos la tentación de quererles ofrecer crédito a las personas, déjenlos madurar como grupos, déjenlos y se van a dar cuenta que no todas las personas ni quieren ni necesitan el crédito, pero ¿qué ocurre? Lo están viendo que es crear el cliente ideal del futuro, el cliente que sabe ahorrar, el cliente que es disciplinado, el cliente que no se sobreendeuda. Entonces digamos que si lo empiezan a ver así, las entidades microfinancieras pueden con paciencia desarrollar unos mercados interesantes. Nosotros hemos considerado que hay unos factores clave en todo, que resumen todo eso. El uso intensivo en la información de forma participativa, dejar que los grupos co-creen y prioricen lo que ellos necesitan. En todo esto, lo importante es que la gente necesita las cosas. Si no las necesita, no las podemos imponer. Si a ellos no les interesa, no se las podemos imponer. Esas características de autogestión de los grupos a la hora de ahorrar y manejar los créditos, esa capacidad de autogestión en grupo se puede trasladar al tema de la autogestión como consumidores, proveedores, puntos de entrada en cualquier otro tipo de programa de desarrollo, sea comercial o no comercial. Orientarse a los grupos maduros que lleven 1, 2, 3 ciclos. Sobre ellos es que vale la pena empezar a pensar en el paso siguiente en temas de generación de ingresos e inclusión financiera, en generar alianzas con entidades. Cuando se habla de productos financieros, que la entidad financiera entienda que su oferta debe ser complementaria a lo que hacen los grupos. No se deben ver como competencia, porque no lo son, definitivamente no lo son, o sea, no tienen, eso es ilógico pensarlo. Pero si vemos que los grupos son una fase preliminar a la bancarización o una etapa o una actividad complementaria, se puede entender mejor el mercado. El desarrollo con proveedores, llamémoslo comerciales, socialmente responsables, comprometidos, que no quieran empezar a meter productos que la gente no necesita, meter productos que sean dañinos para el medio ambiente o que solamente impulsen otro tipo de valor, eso debemos evitarlo. Por eso pues aquí tenemos un amigo en donde nos ha metido y concientizado el concepto de la educación para el consumo. O sea, todavía estamos muy crudos en eso, pero hay que definitivamente ver cómo el consumo se hace de una manera más responsable y sostenible. Y por último, todos estos programas, todos estos visiones, la gestión de este tipo de programa la hacemos con una visión puramente
empresarial, buscando la eficiencia, buscar cómo se reducen los costos en las operaciones, cómo usar la tecnología, medirlo absolutamente todo para ver si definitivamente vamos por buen camino. Y como punto final, la idea es que después de este foro hayan muchas personas que quieran ser aliados como proveedores de productos y servicios para estas comunidades bajo estos preceptos de responsabilidad, etcétera. Entonces, pues, eso es todo. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias a Carlos, nuestro último panelista. Creo que un panel muy enriquecedor, un recorrido desde la promoción de derechos, la equidad de género, el cambio de mentalidad, desde lo técnico y científico hasta lo práctico y lo que se debe hacer, escuchando a la gente en las comunidades, lo logístico. Bueno, gracias por ponernos más trabajo, está muy complicado todo esto. Bueno, agradecer a los panelistas y continuamos, por favor.